Sí, cómo no. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor, que podemos estar unidos aprendiendo de tu palabra, Señor. Señor, yo te pido que tú nos des discernimiento y sabiduría de lo alto para entender todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice, Señor, a cada hermano, a cada hermana que está uniéndose con nosotros en esta hora, Señor amado. Gracias, Señor, por todas las cosas, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender todo lo que tú quieres para que hagamos nosotros, Señor. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Vamos a continuar, mejor dicho, con el libro de Efesios, donde estamos ahí tratando de analizar la palabra de Dios. Quiero hacer como un resumen de lo que nosotros comenzamos el jueves pasado, leyendo la carta de los Efesios. Así que, Lu va a tener la lectura. Efesios 1, del 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bien. Hasta ahí creo que vamos a llegar. No sé hasta qué versículo tú tenés, Cristina. Sí, yo preparé el 7 y el 8. Bien, entonces vamos a llegar por ahí. Que es la obra de Dios el Hijo. Muy bien, tenemos entonces la epístola de los Efesios, donde se nos presenta la iglesia, la cual es el cuerpo de Cristo. Esto fue lo que vimos en la clase anterior. En la iglesia, la cual Cristo es la cabeza, y la iglesia el cuerpo. La iglesia es un edificio espiritual que está siendo construido por piedras vivas y es habitado por el Espíritu Santo de Dios. Representa el cuerpo de Cristo en este mundo, para vivir y caminar en este mundo, para luchar contra las artimañas del maligno, o sea, de Satanás. Es lo que Pablo está explicando allí, ¿verdad? Que eso es la iglesia en la tierra. Dice, algún día será presentada a Cristo como esposa. En Éfeso, que era una ciudad, y esa iglesia es una de las principales, esta iglesia fundada por el apóstol Pablo, una de las principales en aquella región. Nosotros podemos ver en el libro de Apocalipsis que están las 7 iglesias de Asia, ¿verdad? Y entre esas está la más importante, que sería la de Éfeso. El libro de los Hechos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, nosotros leemos que Pablo fue prohibido entrar en la provincia de Asia, donde Éfeso era uno de los principales centros en aquella época, ¿verdad? Que solo al regreso del viaje misionero, que viene a ser como el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que se le permite a Pablo ir hasta ahí. Y esto lo leemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 19. No, Hechos 19. Ay, yo te dije mal el número, bueno, es 18, 19. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. O sea que allí cuando él llega a Éfeso,
lo primero que hace Pablo es entrar a la sinagoga. Y allí él descubre otro misionero que nos dice el libro de los Hechos, que llamado Apolos. Este había predicado solo el bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento. Pablo comenzó entonces un ministerio de gran alcance. Por 2 años discutió, o sea, enseñó la palabra en la escuela de uno llamado Tirano, y el evangelio penetró en cada centro de la provincia de Asia. Fue en un tiempo que las iglesias mencionadas en Apocalipsis fueron fundadas. Había allí también en Éfeso el mayor templo de la diosa Diana, que era dedicado totalmente a la idolatría. A la sombra de este templo había un lugar donde se hacían las prácticas inmorales y todo eso. O sea que era un pueblo idólatra, dado a la idolatría y a todo lo que fuera inmoralidad. Y allí entró Pablo. Dice que se hacían réplicas de templos de plata. Había un platero que hacía las réplicas de los templos de plata para que los turistas, la gente que visitaba aquel lugar, se lo llevara de recuerdo. Así que fue una ciudad donde llegó Pablo y se dirigió a la sinagoga y habló valientemente por espacio, dice, de 3 meses. Pero luego dice que en la escuela de este llamado Tirano, que nos cuenta el libro de los Hechos, allí él continuó por 2 años enseñando la palabra. Esto provocó un gran disturbio en la ciudad, porque, claro, al hablar Pablo acerca de la palabra de Dios, del mensaje del evangelismo, allí comenzó una lucha con aquellos que estaban dedicados a la idolatría, y donde para ellos la diosa Diana era muy importante, porque esto era el medio de ganar dinero. Entonces Pablo fue muy criticado, y Pablo fue tuvo muchos problemas en ese lugar. Éfeso escuchó las enseñanzas de Pablo, lo mismo que los demás pueblos de alrededor, y ese fue lo que provocó que hubiera mucha lucha contra Pablo. También dice que Dios protegió a Pablo allí, ¿verdad? Porque una cosa que nosotros vamos a aprender de todo esto, que por más difícil que sea el lugar, eso no quita que el evangelio llegue. Al contrario, porque es un lugar que está necesitando la palabra de Dios. Y cuando uno va, como fue Pablo, en el nombre del Señor Jesucristo, la protección va a estar. La protección va a estar. Dice que la iglesia de Éfeso se destacó como la iglesia de mayor profundidad espiritual. Fue una iglesia que se entregó de lleno a la palabra de Dios. Lo podemos ver en los 6 capítulos, ¿verdad? Del libro de Éfeso, donde los primeros trata del llamado celestial de la iglesia, y son 3 capítulos de doctrina. Pero los otros 3 capítulos ya es para la iglesia terrenal, que es la práctica en la tierra, ¿verdad? Nosotros como iglesia tenemos que estar preparados para esa lucha espiritual de día tras día, que la iglesia se prepara como la novia que un día va a recibir a Cristo, ¿verdad? Que es la cabeza, que es el novio que viene por su iglesia. O sea que todas estas cosas que nosotros vemos ahí en ese libro tan importante que es el libro de Efesios, son cosas que fueron escritas para la iglesia desde el orden espiritual en los primeros 3 capítulos, y después en los otros en el orden terrenal de cómo debía ser la iglesia en la tierra, y las luchas, porque nosotros vamos a ver en los últimos capítulos la guerra espiritual, cómo se prepara la iglesia para una guerra espiritual que tiene que vencerla día tras día. Bueno, otra de las cosas que nosotros vemos allí es que nosotros necesitamos esas dos partes de la iglesia, tanto en el área espiritual como en el área terrenal.
Para poder llevar una vida como Dios quiere, tenemos que tener la parte espiritual y la parte terrenal preparado en las dos cosas, ¿verdad? Todo eso nosotros vimos como una introducción a lo que nosotros estamos leyendo ahora, estamos aprendiendo ahora, cuando vimos allí como en la clase pasada que hablamos de cómo Dios nos escogió los creyentes en Cristo antes de la fundación del mundo. Los primeros 4 versículos nos está hablando de eso, ¿verdad? Cómo fuimos escogidos por Dios. Él nos eligió para que fuéramos santos y para que nosotros fuéramos salvos. Así que, no sé qué otro versículo acá, ¿tú tienes, Juan? Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien, allí nosotros tenemos la confirmación, ¿verdad? De que fuimos elegidos por Dios. No disponemos nosotros, bueno, yo voy a hacer esto, voy a ser cristiano, voy a hacer tal cosa. No, Dios nos escogió. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Pero para tener esto, nosotros tenemos que tener una evidencia de que somos cristianos, de que hay un cambio de actitud en la vida, de que hay una conducta que se rige por la Biblia, que se rige por la palabra de Dios. Dios quiere hacer en nosotros verdaderos hijos. Verdaderos hijos de Él, ¿verdad? Y dar buen testimonio. El testimonio, que es lo que más pesa, ¿verdad? Yo creo que más que palabras muchas veces pesa el testimonio. Vamos a ver qué dice allí en 1 de Juan 2, 1, 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que cuando nosotros volvemos allá, Cris, viste que al principio dice que Dios nos escogió en Cristo, ¿verdad? Y nos bendijo con toda bendición espiritual. Está incluido esto, que todos son elegidos. Que no es el problema de que yo no soy escogido por Dios. Él nos eligió a todos. Ahora, el hombre puede aceptar o no. ¿Puede aceptar a Cristo? No. ¿Puede vivir cómo? Libre albedrío. Libre albedrío, claro. Así que Dios hizo las cosas bien para nosotros. Nosotros somos los que decidimos si lo vamos a obedecer o no. Amén. Bien, necesitamos saber que somos elegidos. Necesitamos saber que Él nos predestinó para la posición de hijos y que el Padre nos aceptó como un hijo amado. Como un hijo amado. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en todo este libro de Efesios, ¿verdad? Tú tienes otra lectura y después ya te pasamos, Cris. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Fuimos escogidos y no debemos sentirnos privilegiados, ¿no? De haber sido escogidos por el Padre para ser hijos de Él. Bien, Cris, te toca tu turno ahora. Bueno. La obra de Dios el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Primero, en quien tenemos redención por su sangre. Él es quien es el amado, de Efesios 1:6. En quien tenemos redención y en nadie más.
No hay posible redención fuera de Jesús y de su sangre redentora. Primero, redención siempre implica un precio que se paga por la libertad, la cual es comprada. Utiliza la antigua palabra griega, loutro, el cual significa liberar con el recibo de rescate. Aquí el precio es su sangre, mostrando que la bendición del Padre y del Hijo viene no solamente de un decreto divino, sino que también viene de acuerdo a su justicia y santidad. Él no puede bendecir oponiéndose a su justicia y santidad. Segundo, Jesús no nos redime por medio de su vida sin pecado o por su ejemplo moral, pero solamente por su muerte en nuestro lugar, por su sangre. Observemos, no es redención por medio de su poder, es por medio de su sangre. No es redención por medio de su amor, es por medio de su sangre. Tercero, no debemos de tomar una perspectiva supersticiosa o mística de la sangre. No fue la sangre física de Jesús la que salvó a alguien, pero su verdadero y pago total por los pecados del hombre en toda su persona, en la cruz. Esto es lo que el Nuevo Testamento quiere decir cuando habla de la sangre. Cuarto, según las riquezas de su gracia, la redención y perdón que nos viene de acuerdo a la medida de las riquezas de su gracia, no es una redención o perdón diminuto, la cual Jesús ganó en la cruz. Es inmensa. Que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Muchos piensan que no es sabio por parte de Dios de prodigar tal redención y perdón de los pecados culpables. Pero es toda sabiduría y prudencia que nos ha hablado esto a nosotros. Hasta aquí. Bien, yo creo que si nos detenemos en cada puntito de ahí, hay mucho, ¿verdad?, para decir lo que Dios nos ha dado, como dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Que hay una inteligencia que no depende tampoco de lo humano, ¿verdad? Hay una inteligencia espiritual que lo tienen los hijos de Dios, aquellos que viven y dan testimonio y se rigen por las reglas de Dios, se rigen por la palabra de Dios, porque es una sabiduría que la persona mismo se sorprende cuando está dando una explicación de la palabra, cuando está compartiendo la palabra. Hay una sabiduría espiritual que no proviene del ser humano en sí, sino de lo que Dios, del Espíritu Santo, pone en nuestro corazón, ¿verdad? Y pone palabra en nuestra boca y nos da una capacidad de conocimiento que antes no la teníamos. No la teníamos. Con respecto a lo que es la palabra, ¿no? Porque uno ha tenido la Biblia por tantos años y ha leído tal vez desde la niñez, pero no la entendía. No la entendía, era como un libro común y corriente, pero un día cuando acepta a Cristo y cuando comienza el Espíritu Santo, le permitimos que trabaje en nuestra vida, uno va creciendo espiritualmente y va brotando una sabiduría que nos sorprende a nosotros mismos, cómo Dios nos pudo dar esa capacidad, que esas palabras no provienen de uno, sino que vienen directamente el Espíritu Santo poniendo en nuestra boca la palabra, poniendo sabiduría, ayudándonos a sobrellevar problemas que de otra manera no podríamos hacerlo. No podríamos. El hecho del testimonio nomás, del control de la persona, ¿verdad? Que tal vez nuestro carácter hubiera sido muy, muy distinto, nuestra forma de andar y todo, pero hemos aceptado el consejo de Dios y hemos entendido que somos hijos de Dios y que todo lo que nosotros hagamos tiene una connotación espiritual y que muchas veces el enemigo provoca ese choque con nuestra vida y que eso hace que nosotros
nos demos cuenta enseguida, no, pero esto no viene de Dios. Esto Exacto. no viene de Él. Esto es una lucha, una guerra para que uno realmente tenga un cambio, ¿no? Tenga una forma de vida diferente. Es la sabiduría espiritual, es la inteligencia que nos da Dios. Por eso siempre hay que pedir discernimiento y sabiduría. Discernimiento y sabiduría, sí, sí. Cada día, cada instante. Y más en No, esta época que estamos no es viviendo. fácil ser cristiano, ¿verdad? No es No, fácil ser no es cristiano. fácil. Porque uno vive en un mundo donde, fíjate todo lo que dice ahí en el libro de Hechos con respecto al apóstol Pablo, todas las guerras que tuvo, todo lo que sufrió por el evangelio, como estaba en los lugares más difíciles, pero tenía que predicar la palabra. Entonces uno ve la enseñanza que nos deja la palabra de Dios y los misterios que hay ahí escondidos para que nosotros podamos vencer y Por podamos eso chocamos dejar de muchísimo al lado. hablar con la gente, ¿no? Sí, Chocamos porque hablamos diferente hablamos y diferente. parecemos extraterrestres porque no nos entiende. Sí, no Claro, nos nosotros entienden o nos dicen que somos conformistas. sí, Y no sí, es así, ¿verdad? No es así. Somos no, agradecidos. El cristiano es agradecido, pero el es cristiano no es agradecido. conformista. Porque yo pienso que si fuéramos conformistas ya nos alcanzaría con la salvación. Lo demás está. Y no haríamos la otra parte que también es muy importante, cultivar el cristianismo, aprender más la palabra, estar más cerca de Dios, buscar más la presencia de Dios. Todas esas cosas no tendríamos si solo pensáramos en el que ya somos salvos. Exacto. Muchas Sí, cosas que sí, Dios nos está revelando allí. Y bueno, estamos en estos primeros capítulos que son hermosos porque nos eleva, dice, para toda bendición espiritual, ¿no? Nos eleva para conocer los propósitos de Dios, por qué Él nos creó, qué fue dónde estaba el propósito de Dios para cada uno. Y todo esto es muy importante. Ahora no, yo cuando pienso avancemos, que también nos ayuda a entender lo que es la sangre de Cristo, ¿no? El lo que es poder que tiene la sangre de Cristo. el poder de la Nosotros cuando sangre de estamos en Cristo. dificultad, clamamos por la sangre de Cristo. Sí, Parece que nos da nuevas fuerzas, ¿verdad? Para seguir claro. adelante. Son cosas muy, 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 muy profundas, ¿no? Para el cristiano, ¿no? Valorar eso, valorar lo que nosotros tenemos. No tiene nombre. No hay nada que suplante eso en la vida de un cristiano. Sí, sí, claro. La verdad que es inmenso, inmensa lo que ha hecho Cristo por nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Y tenemos que estar agradecidos a Él porque si Él derramó su sangre y todo ahí en la cruz del Calvario fue para darnos la salvación del que no tenía pecado ninguno, murió por nosotros, ¿no? Y lo Para vamos a darnos ver, y esa lo salvación. vamos a ver en los próximos versículos cuando estemos hablando que todo esto, como si esto fuera poco, tuvimos un sello que es el sello del Espíritu Santo para confirmación, así como Jesús fue confirmado en el momento que se bautizaba que era el Hijo de Dios. Dios, sí. Así el Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios. Amén. Exacto. Bien, Cris. Esperemos que los que escuchen hoy esta palabra les entusiasme el querer aprender más, querer ir más allá de lo que uno lee a simple vista en la Biblia, porque la Biblia es un tesoro, la Biblia vale la pena y la Biblia nos tiene que inspirar cada día a aprender más de la palabra de Dios, porque ahí está revelado toda nuestra salvación, todo el proceso de la vida, ¿no? Amén. La verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, y que se unan, Que porque se que no unan. sean perezosos. Que se unan. Hoy estaba escuchando una profecía de una hermana de Brasil que estaba diciendo, Dios quiere unidad en la iglesia porque Dios va a derramar, después de esa pandemia, va a derramar el Espíritu Santo para que la iglesia tenga un despertar espiritual, un avivamiento, pero tenemos que estar unidos. Tenemos que estar unidos. Y yo pienso que es uno de los métodos que hoy usamos para unirnos es porque si no podemos ir a la iglesia, si no podemos estar
tanto tiempo junto con los hermanos. Bueno, que los hermanos comprendan que este es un motivo de unidad para aprender la palabra, para no quedarse, para estar más firme en el Señor cada día y tener esa disposición. Hoy estaba orando yo de mañana temprano y sentí, pero así me vino a mi mente cuando me dice, levántate y resplandece, levántate y resplandece. Así que Dios quiere que nos levantemos y resplandezcamos. Que nos levantemos, sí, es seguro. Que levante la iglesia, que se levante. Amén. Vamos a orar, Cris, vamos a agradecer a Dios por este tiempo y vamos a orar por nuestros hermanos en la fe, por nuestra familia, por nuestro Uruguay y por todos aquellos que sufren. Padre, te damos gracias en esta tarde por poder compartir tu palabra. Gracias por mi hermana, Señor, que se une allí para que juntos podamos, Señor, comentar acerca de las bendiciones de tu palabra, aprender más, Señor, meternos en estos temas tan preciosos que tú nos dejaste a través de la palabra, Señor. Yo te pido que tú bendigas la iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Bendiga a todos esos hermanos que escuchan la palabra, que los inquietes cada día a la unidad, a estar en un tiempo propicio para compartir la palabra, para usar los medios que sean necesarios y extender tu reino, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de todos los beneficios que tú has dejado para nosotros, Señor. Oh, Señor, que sepamos aprovechar este tiempo y tener la libertad de poder llegar a las vidas, Señor, aquellas vidas que tú vas a tocar, Señor, que tu Espíritu Santo va a tocar para que conozcan de ti, para que se animen a dar el paso de fe que necesitan, Señor, saber que solo en ti hay salvación, que solo en ti hay vida eterna, Señor, que tú eres Dios de poder y de milagro, y tú puedes levantar aún al que está más caído, Señor, porque forma parte de esa gente, de esa vida que tú escogiste antes de la fundación del mundo para salvación, Señor. Bendice, Señor, en esta tarde a todos nuestros hermanos en la fe, bendice la iglesia, bendice las familias de la iglesia, Señor, dale salud, dale prosperidad y dale sobre todo, Señor, un crecimiento espiritual adecuado, Dios mío. También te rogamos por los niños, Señor, para que tú toques los niños y ellos comiencen a caminar contigo desde temprana edad, Señor, para poder, Señor, transmitir a otros el mensaje de salvación. Señor, que tú nos uses, Señor, cada día para dar a conocer tu palabra. Bendecimos nuestra familia, Señor, nuestros seres queridos, para que ellos se acerquen a ti, para que sus corazones, Señor, sean guiados a ti, para salvación de sus almas, Señor, en el nombre de Jesús. Tú conoces la necesidad de cada familia, de cada hogar, de cada hermano de la iglesia, Señor, y envía tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús, también a tus siervos, también a los misioneros, Señor. Por nuestra tierra, por nuestro país en estos tiempos tan difíciles, para que la iglesia se levante en Uruguay y para que tus hijos, Señor, sean unidos, Señor, en un mismo sentir de comunión y veamos este país explotar en un avivamiento espiritual, Señor. Bendecimos las autoridades, bendecimos los que trabajan en bien de los demás, bendecimos aquellas vidas que están carentes, Señor, de tu bendición, Señor, que tú extiendas tu mano en las calles, en las cárceles, en los hospitales, Señor, en el transporte, en los centros de estudio, Señor. Allí bendecimos en tu nombre esas vidas, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, oramos por nuestra nación y por las naciones de la tierra, que tú perdones, Señor, todo pecado, toda maldad, Señor, que hay en nuestras naciones, y que, Señor, que cese esta pandemia, y que una vez más tu corazón sea movido a misericordia, para que esas vidas dejen de sufrir, Señor, y para que aquellos que han perdido sus seres queridos, Señor, sean consolados por tu Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Gracias por mi hermana que pudo comunicarse esta tarde. Bendice su vida, su hogar, su familia, Señor, y sorpréndela con la bendición del cielo.
En el Amén. nombre de Jesús, bendice a mi hija también, Señor, para Oh, que ella bendecido aprenda cada día más de tu palabra y bendice a las familias de la iglesia, Señor, que han de escuchar y nuestros familiares que han de escuchar tu palabra en esta noche, que sean bendecidos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga ricamente, Cris. Voy a pedir oración por que estén orando por un niño que le trasplantaron el hígado. Es el hijo de unos compañeros de mi hija. Sí. Se llama Juan Canepa y parece que él no está aceptando el hígado que le trasplantaron. Es un chico, tiene 3 años. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, levantamos ese niño delante de ti que ha sido trasplantado en su hígado, Señor, que tú pongas tu mano allí, Señor, y que tú obres milagro, que cese todo rechazo, Señor, a ese órgano, que tú pongas tu mano y que todo se arregle, Señor, y que haya una estabilidad en sus órganos, que se restaure, que este niño pueda ver, Señor, ver mejoría, Señor, a partir de este mismo momento. Tu mano sanadora esté allí y tu fortaleza para la familia, Padre. Tu obra es milagro y tú sorprendas la familia con lo celestial, con los milagros del cielo, porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Tú sanas, tú libertas y tú das vida eterna. Los bendecimos allí donde están, Señor, que las medicinas sean eficaces, que los médicos tengan sabiduría para tratarlo y que pronto tengamos noticia de que todo está en orden. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Y amén. Gracias. Gloria a ti, Jesús. Gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Gracias. Gracias, Jesús. Amén. Dios te bendiga ricamente, Cris. Dios la bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, Si la Dios próxima. quiere. Besos para todas.